Imagina un coche que parecía salido de un sueño futurista, una máquina de carreras tan radical que incluso Hollywood no sabía cómo manejarlo. Este no era un simple auto para la pantalla grande, era un prototipo secreto, un proyecto audaz de Dodge que combinaba ingeniería de vanguardia, diseño italiano y la ambición de desafiar a los superautos europeos de los años 80. El Dodge M4S Turbo Interceptor, construido en 1984 y llevado al cine en 1986 en la película The Wraith, encarna una historia de innovación, misterio y audacia que pocos vehículos han logrado igualar. Aquí te contamos los 10 hechos más extraordinarios, curiosos y reveladores de esta leyenda automotriz. Número 1. Antes de convertirse en icono cinematográfico, el M4S nació como un auténtico vehículo de alto rendimiento diseñado para la pista. Dodge lo concibió como un coche de pase para la serie de carreras kart, con la intención de liderar autos de competición a velocidades superiores a 320 km/h. Cada componente fue pensado para la exigencia de la pista: suspensiones calibradas al milímetro, frenos de competición y una carrocería ligera construida con materiales avanzados para su época. Nunca estuvo destinado a circular por carreteras públicas y mucho menos a protagonizar películas de ciencia ficción. Sin embargo, su aspecto futurista y su ingeniería avanzada lo convirtieron en la elección perfecta para The Wraith, transformando un coche de carrera exclusivo en un mito pop cultural. Lo que pocos saben es que, detrás de cámaras, el M4S era un coche extremadamente frágil. Su estructura, optimizada para rendimiento y aerodinámica, no soportaba golpes fuertes, golpes laterales o calor extremo durante filmaciones prolongadas. Aún así, su sola presencia en el set dejaba sin aliento a los actores, el equipo técnico y cualquier fanático de los automóviles. Era un prototipo que desafiaba las leyes de la física y del diseño, y su existencia ya era una rareza. Solo había uno real, custodiado en secreto por Chrysler, y el resto de los autos que vimos en pantalla eran imitaciones de fibra de vidrio y madera diseñadas para resistir choques y acrobacias. Número 2. El nombre M4S no es un simple capricho de marketing. Significa Mid-Engine, 4 cilindros, Sport, lo que revela inmediatamente la intención técnica del vehículo. Un motor central de 4 cilindros para maximizar el balance y la maniobrabilidad. En 1986, esta configuración era revolucionaria. Mientras la mayoría de los autos estadounidenses mantenían motores delanteros pesados y poco equilibrados, el M4S logró un balance de peso 50/50, ideal para curvas extremas y estabilidad en línea recta. El motor central no solo ofrecía control y precisión, también convertía al M4S en un vehículo que se comportaba más como un auto de Fórmula 1 reducido que como un superauto común. Cada componente alrededor del motor estaba optimizado. El escape lateral, las tomas de aire, el radiador y la suspensión trabajaban en perfecta armonía para mantener el coche pegado al asfalto, incluso a velocidades que superarían los 300 km/h. Lo más impresionante es que Dodge logró integrar esta configuración en un diseño que no parecía un prototipo de laboratorio. Su carrocería parecía nacida de una nave espacial, líneas afiladas, curvas fluidas y una postura baja y agresiva que invitaba a soñar con un futuro automotriz de ciencia ficción. Número 3. El M4S contaba con un motor 2.2 litros turbo de 4 cilindros, equipado con doble turbo y culata Cosworth. Aunque su cilindrada podría parecer modesta, esta unidad producía 440 caballos de fuerza, superando en su época incluso a un Ferrari Testarossa o a un Corvette C4 contemporáneo. Lo que hacía extraordinario al M4S no era solo la potencia bruta, sino cómo un motor relativamente pequeño podía generar rendimientos de superauto gracias a una ingeniería avanzada de turboalimentación, materiales livianos y precisión en la combustión. Este motor colocaba al coche en una liga reservada solo para los europeos más exóticos de la década, convirtiéndolo en un ejemplo temprano de cómo la ingeniería estadounidense podía desafiar a Italia y Alemania en innovación automotriz.
El sonido del motor, un rugido metálico y agudo, todavía resuena en la memoria de los pocos que lo condujeron. No era un sonido exagerado de cine, sino la pura evidencia de un vehículo diseñado para romper récords, aunque su vida útil real era extremadamente limitada debido al calor y al estrés mecánico. Número 4. Con un diseño tan radical, el M4S no podía quedarse corto en rendimiento. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en solo 4.1 segundos, cifras que para los años 80 eran dignas de un superauto europeo. Su velocidad máxima rozaba los 315 km por hora, una hazaña que no veríamos en autos de producción estadounidenses hasta casi una década después. El coche fue probado en pistas de alta velocidad, donde los ingenieros calibraron cada componente para alcanzar la estabilidad necesaria a más de 300 km por hora. Los frenos de competición, las suspensiones ajustables y la aerodinámica avanzada trabajaban en conjunto para mantener el control incluso en curvas pronunciadas. Esta combinación de aceleración y velocidad convirtió al M4S en un vehículo capaz de competir con cualquier superauto europeo de su época, pero en un territorio donde la tradición estadounidense todavía estaba aprendiendo a desafiar a Ferrari y Lamborghini. En el set de The Wraith, esta potencia se volvió un desafío. El motor original del prototipo no podía exponerse a repetidas altas velocidades sin riesgo de sobrecalentamiento o daños. Por eso, las secuencias de acción se filmaron con trucos de cámara, réplicas y efectos de sonido que exageraban la velocidad. Lo que vemos en pantalla es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la ingeniería pura que permitió que un coche de esta rareza sobreviviera a la filmación. Número 5. Cada línea, cada ventilación y cada curva del M4S fue diseñada en túneles de viento. Su coeficiente de arrastre de 0.236 lo hacía más eficiente que muchos superautos modernos, un número impresionante para un prototipo de los años 80. Desde el difusor trasero hasta los espejos laterales, cada detalle estaba optimizado para reducir resistencia, generar carga aerodinámica y mejorar la estabilidad a velocidades extremas. El parabrisas inclinado, la carrocería baja y los laterales angulados no eran solo estéticos, eran el resultado de cientos de horas de pruebas de viento. Incluso la posición del radiador y las salidas de aire del motor fueron calibradas para minimizar turbulencias. Dodge y su equipo de ingeniería italiana querían demostrar que Estados Unidos podía diseñar autos tan sofisticados y aerodinámicos como los europeos, y el M4S era la prueba viviente. Número 6. Aunque en The Wraith el M4S parecía negro, su pintura original era un marrón profundo con perlado dorado, capaz de cambiar según la luz del sol o el ángulo de visión. Este color, apodado Root Beer, requería un trabajo de pintura extremadamente sofisticado que incluía varias capas de perlado y barnices especiales. La elección del color no solo era estética, sino funcional, resaltaba las curvas futuristas de la carrocería y le daba un carácter que ningún negro uniforme podría lograr. Durante la filmación, los productores optaron por oscurecer el coche con pintura adicional para que contrastara mejor con el desierto de Arizona, destruyendo parcialmente el acabado original. Esto convirtió al M4S en un icono visual único para la pantalla, aunque lamentablemente alteró la visión de sus diseñadores. Número 7. El M4S era un prototipo frágil y costoso, por lo que no podía someterse a choques, derrapes o saltos de acción sin riesgo de destrucción inmediata. Para la película, se construyeron 6 vehículos, 2 eran funcionales para escenas de conducción real y 4 eran réplicas de fibra de vidrio diseñadas para soportar colisiones extremas. Las réplicas fueron creadas con chasis de buggy y carrocerías de fibra, permitiendo al equipo de efectos especiales realizar acrobacias sin comprometer el único prototipo original. Esta estrategia no solo protegió el M4S real, sino que también permitió filmar escenas espectaculares de persecución y choque que parecían imposibles de realizar. La existencia de estas réplicas también alimentó la leyenda. Para muchos espectadores, no había manera de distinguir cuál era el coche real, creando un aura de misterio que aumentó la fascinación por el M4S durante décadas. Número 8. Chrysler nunca tuvo la intención de producir un M4S comercial.
El costo de desarrollo era astronómico y el mercado estadounidense de superautos era prácticamente inexistente en los años 80. El proyecto era un ejercicio de ingeniería y exhibición tecnológica, destinado a demostrar que Estados Unidos podía competir con Europa en diseño y rendimiento de autos de alto nivel. El prototipo estaba lleno de soluciones avanzadas y materiales caros que nunca se podrían replicar en un vehículo de producción. Carrocería ligera de composites, motor turboalimentado de alto rendimiento, frenos de competición y sistemas de suspensión innovadores. Su exclusividad y costo prohibitivo lo convirtieron en un superauto prohibido, un coche que muchos soñaban con ver, pero que solo unos pocos privilegiados podían admirar en persona. Número 9. Tras la filmación de The Wraith, el M4S fue cuidadosamente restaurado y guardado en el Walter P. Chrysler Museum, consolidando su estatus de leyenda. Durante décadas, solo un selecto grupo de coleccionistas, periodistas y aficionados tuvo la oportunidad de ver el coche de cerca. Su historia en Hollywood, sumada a su rareza y rendimiento futurista, creó un mito que trascendió la pantalla. El M4S no era solo un coche, sino un símbolo de ambición, audacia y diseño visionario. El museo contribuyó a perpetuar la fascinación por el vehículo, permitiendo que generaciones enteras lo conocieran como un ícono automotriz. Su historia detrás de cámaras, llena de retos, trucos y anécdotas de producción, solo aumentó la leyenda. Para muchos, el M4S encarna la fantasía de un superauto que nunca estuvo al alcance del público, una joya prohibida de la ingeniería estadounidense. Número 10. En la era digital, la cultura automotriz en línea ha revivido la obsesión por el M4S. En plataformas como YouTube, los fanáticos crean réplicas, comparan escenas de la película con la ingeniería real y analizan cada detalle del coche original. Algunos construyen réplicas con más de 500 caballos de fuerza, intentando recrear la forma, la esencia y el desempeño del prototipo. Esta nueva generación de entusiastas mantiene viva la leyenda, demostrando que el M4S no es solo un coche de película, sino un fenómeno cultural y tecnológico que sigue inspirando creatividad y pasión. La combinación de rareza, potencia, diseño futurista y su historia cinematográfica lo convierten en uno de los superautos más fascinantes que jamás se hayan construido. Número 11. Antes de que nadie soñara con verlo en la gran pantalla, el M4S era un prototipo guardado bajo llave. Chrysler lo desarrolló en 1984 como un proyecto interno de investigación tecnológica, un coche pensado para superar los límites de la velocidad y la aerodinámica, no para películas ni para conducir en carreteras públicas. Su destino original, pistas de prueba, túneles de viento y laboratorios de ingeniería. Lo increíble es que cuando llegó el momento de filmar The Wraith, el equipo del director se las ingenió para acceder al coche en Italia sin autorización oficial de Chrysler en Estados Unidos. La compañía nunca había pensado que este prototipo acabaría protagonizando una película de culto, y mucho menos que sería visto por millones de espectadores. Este acto secreto le dio al M4S una fama aún mayor. No solo era un superauto de ingeniería avanzada, sino también un objeto de misterio y espionaje cinematográfico. El M4S no estaba diseñado para durar. Su chasis era extremadamente delicado. Cada panel estaba optimizado para reducir peso, y cualquier error podía dañar irreversiblemente el prototipo. El hecho de que haya sobrevivido al rodaje es casi un milagro, considerando que se trataba de un vehículo que nunca fue pensado para efectos especiales ni acrobacias. Número 12. Para la película, el equipo de producción tuvo que idear soluciones creativas. El prototipo original era único y extremadamente costoso, así que se construyeron 6 réplicas adicionales con materiales más económicos: madera, fibra de vidrio y chasis de Corvette. Estas réplicas fueron utilizadas para escenas de acción, persecuciones y colisiones, preservando el prototipo real para los planos más importantes y detallados. El M4S verdadero solo apareció en escenas clave: tomas frontales, detalles del motor y secuencias donde su diseño futurista debía brillar. Después del rodaje, el coche volvió intacto a Chrysler, protegido y custodiado.
Esta combinación de autos reales y réplicas generó una ilusión perfecta para la pantalla. Para el espectador, parecía que Charlie Sheen estaba conduciendo una máquina futurista a velocidades extremas, cuando en realidad solo tocaba un coche de película cuidadosamente coreografiado. La rareza de este prototipo único contribuyó a crear su leyenda. El M4S no era solo un coche, era un objeto de culto que nadie podía poseer, y eso aumentó su mito hasta niveles casi mitológicos entre los coleccionistas y fanáticos de los superautos. Número 13. Chrysler promocionaba al M4S como un motor de 440 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de 3 segundos y alcanzar velocidades que desafiaban la lógica de los autos estadounidenses de los 80. Sin embargo, la verdad era mucho más humilde. El motor real, un 2.2 litros turbo de 4 cilindros, apenas entregaba 225 caballos de fuerza y no podía superar las 130 millas por hora en condiciones reales. Esta discrepancia entre lo prometido y lo real no era un accidente. Era parte del mito que Chrysler quería proyectar. La idea era mostrar que Estados Unidos podía competir con superautos europeos, aunque la ingeniería de la época aún no lo permitiera al 100%. Para los cineastas, esto significaba un reto enorme. Las escenas de velocidad tenían que ser ilusión pura, usando trucos de cámara, remolques y efectos visuales para hacer que el M4S pareciera capaz de romper récords de velocidad. Este contraste entre mito y realidad solo aumentó la fascinación por el coche. Aunque nunca alcanzó los 440 caballos de fuerza, el M4S sigue siendo un ejemplo de ingeniería visionaria y una prueba de que el diseño y la estética podían superar a la mecánica pura en términos de impacto cultural. Número 14. Por razones de seguridad y seguros, Charlie Sheen nunca tocó el volante del prototipo real. Todas las escenas donde parecía estar acelerando a fondo fueron filmadas con réplicas, trucos de cámara y remolques ocultos. Los pilotos profesionales eran los únicos autorizados a conducir el M4S verdadero, y cada movimiento estaba calculado al milímetro para evitar daños. El actor solo interactuaba con el coche en planos estáticos o cuando las réplicas simulaban movimiento. Incluso los planos en los que el coche parecía girar en curvas imposibles fueron logrados con ingeniosas técnicas de filmación, grúas, efectos de perspectiva y montaje acelerado. Esta estrategia creó la ilusión perfecta de que Sheen estaba manejando un superauto de ciencia ficción, aunque en realidad nunca puso en riesgo ni su vida ni el prototipo. Número 15. Uno de los elementos más icónicos del M4S eran sus puertas tipo mariposa, que se abrían hacia arriba como alas. Sin embargo, en la práctica, el sistema eléctrico fallaba constantemente. Durante la producción, los ingenieros tuvieron que convertirlas a operación manual, usando incluso palos de madera para sostenerlas en escenas de acción. Este detalle refleja la complejidad y fragilidad del prototipo. Cada componente estaba optimizado para rendimiento y diseño futurista, no para confiabilidad diaria. Las puertas que parecían de película eran, en realidad, un desafío técnico que obligaba a improvisar soluciones durante el rodaje. Este pequeño caos detrás de cámaras añade un encanto inesperado al mito del M4S. Incluso las cosas más icónicas del coche eran frágiles, humanas y vulnerables. Número 16. El presupuesto de The Wraith era de $2,7 millones, suficiente para una producción modesta de los 80. Sin embargo, el desarrollo del M4S original superó los 3 a $3.5 millones, incluyendo ingeniería, materiales, pruebas y transporte. Esto significaba que el coche costaba más que toda la película. Para proteger el prototipo y cumplir con las regulaciones de seguros, los productores tuvieron que mentir sobre su valor, declarando cifras mucho más bajas. Este detalle refleja lo arriesgado del proyecto. Estaban filmando con un vehículo extremadamente caro, único en el mundo, y cualquier accidente podía arruinar el presupuesto de la película y destruir un pedazo de historia automotriz. El M4S se convirtió así en una estrella invisible. Su costo y rareza lo elevaban a la categoría de mito antes de que los espectadores siquiera lo vieran en pantalla. Número 17.
El habitáculo del M4S es tan fascinante como su exterior. Para crear un coche funcional, los ingenieros mezclaron piezas de Maserati, Lamborghini, Fiat y asientos Recaro, combinando componentes de diferentes fabricantes en un solo vehículo. El resultado era un interior funcional pero extremadamente raro, con instrumentos, palancas y botones que parecían sacados de varios autos distintos. Legalmente, el M4S era un enigma. Muchas de sus piezas no estaban homologadas para vehículos de carretera, lo que lo hacía imposible de registrar como auto de producción. Esta mezcla caótica refleja la creatividad y audacia de los ingenieros. Lograron crear un coche operativo que parecía salido de un laboratorio futurista, fusionando componentes de lujo y competición en un solo prototipo. Número 18. El M4S no solo era rápido, era extremadamente caliente. Su escape lateral expulsaba gases a 1200 grados Fahrenheit, 650 grados Celsius, capaces de derretir asfalto y dañar superficies de concreto. Durante el rodaje en Arizona, el calor extremo del escape provocó daños estimados en $60,000 en pavimento. Este detalle resalta lo radical del prototipo. Cada elemento estaba diseñado para rendimiento máximo, sin pensar en las limitaciones de un entorno urbano o en la seguridad de los sets de filmación. Incluso el simple hecho de estacionarlo sobre el pavimento podía causar estragos, y el equipo de producción tuvo que improvisar soluciones de aislamiento y protección para evitar daños mayores. El M4S no era un coche que solo impresionaba por su velocidad o diseño. Su presencia física y su potencia térmica lo convertían en una fuerza destructiva literal, un superauto que parecía capaz de derretir el mundo a su alrededor. Número 19. Aunque la película mostraba al M4S corriendo a velocidades extremas, el coche nunca podía superar las 90 millas por hora en la filmación. Cada escena de persecución fue cuidadosamente coreografiada usando trucos de cámara, sonido, perspectiva y montaje acelerado para aparentar carreras imposibles. Esta ilusión cinematográfica fue crucial para mantener el mito del M4S. Los espectadores creían que estaban viendo un superauto futurista derrapando, acelerando y desafiando la física, cuando en realidad todo se basaba en ingenio y trucos de filmación. Incluso los planos en los que el coche parecía volar sobre colinas y curvas fueron logrados con réplicas ligeras, grúas y efectos especiales, manteniendo intacto el prototipo original. Número 20. Tras la película, el M4S fue restaurado y guardado en instalaciones seguras de Chrysler, lejos de la vista del público. Su valor actual se estima entre 7 y 9 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los vehículos de culto más codiciados del mundo. Su estatus no solo se basa en rareza o precio. El M4S es un ícono cultural, un coche que combina ingeniería radical, historia cinematográfica y misterio corporativo. Su legado sigue vivo gracias a coleccionistas, documentales y la fascinación de nuevas generaciones que descubren este superauto prohibido a través de YouTube, foros y revistas especializadas. Cada visita al coche es un recordatorio de que el M4S no era un simple vehículo de Hollywood. Era un experimento de ingeniería radical, una pieza de historia automotriz y una leyenda viva que sigue inspirando pasión, curiosidad y admiración por un coche que nunca estuvo destinado a existir fuera de las mentes audaces de Chrysler. Al final, el Dodge M4S Turbo Interceptor no es solo un coche, es una leyenda sobre ruedas. Desde su origen como prototipo secreto de Chrysler hasta su papel icónico en The Wraith, cada detalle del M4S refleja audacia, innovación y un poco de locura creativa. No importaba que su motor no alcanzara los 440 caballos de fuerza prometidos, ni que Charlie Sheen nunca lo condujera realmente. Su diseño futurista, su presencia imponente y sus trucos cinematográficos lo convirtieron en un superauto que desafió la realidad y la imaginación. Este coche no solo inspiró a fanáticos y coleccionistas, sino que marcó un antes y un después en cómo percibimos los autos de culto, raros, imposibles y absolutamente fascinantes.
Cada puerta mariposa, cada escape que derretía el asfalto y cada réplica construida para la película cuenta una historia de ingeniería, cine y misterio. El M4S es prueba de que, a veces, la leyenda supera a la realidad y que un coche puede ser mucho más que un simple medio de transporte. Puede ser un símbolo de creatividad extrema, obsesión por la velocidad y sueños imposibles. Y si te apasiona el mundo de los superautos, las historias detrás de ellos y los secretos que Hollywood nunca contó, este es solo uno de los muchos mitos que todavía esperan ser descubiertos. Así que no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal para no perderte más historias épicas como la del M4S, donde la ingeniería, el cine y la locura se mezclan para crear leyendas que trascienden el tiempo.